tardes, estimados amigos, estimados hermanos en Cristo. Estoy otra vez aquí con ustedes para tocar el segundo punto del bautismo bíblico. Recordemos el primer punto que tratamos. Dios instituyó la ordenanza del bautismo. Vimos que el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo en Mateo 3, 13 al 17. Fue sumiso a la autoridad del Padre en Mateo 3, 15. El otro punto que tratamos fue que otros ejemplos bíblicos de creyentes tomaron la decisión de ser bautizados y como testimonio después de su salvación. Recordemos el eunuco etíope que hizo la pregunta clave: ¿qué me impide ser bautizado? Eso lo vimos en Hechos 8, 26 al 39. El apóstol Pablo, después que las escamas de sus ojos le cayeron, decía que tenía que ser bautizado y Ananías se lo dijo. Está en Hechos 9, 17 al 18. El carcelero de Filipos y su familia recibieron a Cristo, fueron bautizados después que Pablo y Silas, estando en la cárcel, estaban predicando la palabra del Señor, empezaron a cantar himnos cristianos. Y cada uno de esos himnos con un mensaje de salvación. Cada uno de los presos escucharon esto. El carcelero escuchó también los cantos y preguntó: ¿cómo debo ser bautizado? En ese momento, toda su familia lo recibieron en casa y toda la familia aceptaron a Cristo y fueron bautizados. Ese fue el primer punto que tratamos en video anterior. Ahora, en esta oportunidad, en el segundo punto, vamos a ver el propósito del bautismo. Es un cuadro específico de la muerte de Cristo y del creyente al pecado y la vida vieja. Romanos 6. Aquí está la palabra del Señor en los versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué significa esto? Significa que el pastor de la iglesia, donde se predica el bautismo bíblico, como la Iglesia Bautista Bíblica de San Antonio, el bautismo de esta persona creyente, después de aceptar a Cristo, toma el primer paso de obediencia y después que entra a la pila de agua, dice el pastor, sepultado con Cristo, y se sumerge y luego sale del agua resucitado para vida nueva. Es un cuadro específico de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esto es lo que muestra la palabra de Dios. Es lo que Dios nos dice cómo debe ser. Por eso que la autoridad de bautizar reside en la iglesia local, en el pastor de la iglesia local. Por el bautismo nos unimos como miembros a una iglesia donde se predica la sana doctrina, donde se predica donde usted se bautiza. En Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a ver ahí de qué tema estamos hablando para que la palabra del Señor nos hable. Del 38 al 41, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don de Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras obras, muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué dice ahí? Los que recibieron su palabra. ¿Dónde la recibieron? En su corazón. ¿Sí? Aceptaron a Cristo en su corazón. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Todo donde se da esto? En la iglesia local, donde aceptas a Cristo, donde te bautizas en esa misma iglesia y eres miembro de la iglesia local. Qué bendición que el Señor nos ha dado a nosotros esa gran bendición de poder congregarnos en una iglesia donde se predique la sana doctrina. ¿Quieres en algún momento tener la oportunidad de aceptar a Cristo como tu Salvador personal? En el video anterior te di el camino que deberías tomar. Yo te lo repito nuevamente: aceptando a Cristo en tu corazón, diciéndole al Señor: Señor, soy pecador, necesito de ti, quiero que me limpies de todos mis pecados. Acepto a Jesucristo como mi Salvador personal, que en la cruz tomó mi lugar y me ha salvado, y por eso yo lo acepto
aquí en mi corazón. Quiero que vengas a mi vida, transformes mi vida y úsame para tu gloria. En el nombre de Cristo, amén. Esa oración sencilla, tú la dices y tú eres salvo. Créelo por fe, porque es así. Por esa misericordia del Señor nos da el Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que deben ser bautizados para que tengamos bien esto bien claro? El caso más claro es el eunuco. Repito nuevamente, el eunuco etíope y el candidato correcto, cuál debe ser. En Hechos capítulo 8, ahí vemos en 8, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en los versículos 26 al 39? Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió, ¿sí?, que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, al cual estaba sobre todos los tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. ¿Adorar a quién? A Dios. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Sí? Qué bueno que sabemos de que cuando una persona quiere saber algo de Cristo, sabemos lo que está haciendo en ese momento. Está leyendo un folleto que nosotros le obsequiamos. Qué bueno que poder instruirlos y para que puedan aceptar a Cristo el Señor. ¿Y cómo podréis entender lo que yo estoy leyendo? Le contestó a Felipe: si alguno no me enseñare. Y rogó Felipe que subiese al carro y se sentara con él. El pasaje de la lectura que leía el etíope era el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció qué cosa, estimado amigo: el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús, porque Cristo vino a este mundo verdaderamente, hermanos, a morir en la cruz del Calvario, resucitar en este momento y está en el cielo como un verdadero Salvador, allí a la derecha, a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Ese es un verdadero Salvador en el cual podemos poner confianza en fe de que Él nos escucha siempre en nuestras oraciones. Gloria sea al Señor. El eunuco fue un ejemplo claro de los pasos que se tomaron para poder ser bautizado. Fue el único en el momento que estaba en ese lugar que Dios permitió que se escuchara y que se pusiera la palabra de Dios, el ejemplo claro de cómo debería ser bautizado. ¿Por qué? Porque era el candidato correcto. Ese era para ser bautizado. En el versículo 36, como vimos hace un momento, el eunuco pregunta: ¿qué me impide que sea bautizado? Imagínense ustedes una persona que necesita obedecer al Señor, porque cuando acepta a Cristo, su primer amor es: yo quiero servir al Señor, y es bautizado en ese momento. Felipe, el enviado de Dios, responde estableciendo los requisitos para ser bautizado. Dice así: si crees de todo tu corazón, bien puedes ser bautizado. ¿Qué es importante para ser bautizado? Ser salvo, haber aceptado a Cristo, haber creído en tu corazón en el Señor Jesucristo. Esos son uno de los importantes requisitos para poder ser bautizados. La respuesta del eunuco selló una cuestión importante al decir en el versículo 37: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén por eso, amén. Y para esto nosotros tenemos la condición primordial para ser bautizados. Y requisitos para bautizarse son los mismos para ser salvos. Como dije anteriormente, para ser bautizados no tienes que pasar por tantos requisitos humanos que te piden a ti para ser salvo, para ser agradable a Dios. Creer en nuestro corazón, ¿sí?, que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Confesión de que Jesús me perdonó todos mis pecados. No existe en la Biblia en cuanto a una persona que fuera bautizada que no haya sido creyente. No, ningún ejemplo hay en la Biblia. Todos fueron primeramente salvos y luego bautizados. Estimado amigo, si eres un creyente y no te has bautizado, bien puedes, ¿para qué cosa? Para mejorar tu servicio cristiano.
y lograr el desarrollo espiritual. O sea que quieres crecer, bautízate, bautízate en el Señor. Si no eres creyente, te invito para que hagas una sencilla oración como dije hace un momento. Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Y cierra tus ojos y le dices al Señor, Señor, soy pecador, necesito de ti, límpiame de todos mis pecados, sé mi Señor y Salvador, te lo pido en el nombre de Cristo, amén. Esa oración sencilla te dice a ti que tú eres un hijo de Dios, más a los que recibieron, los que creen en su nombre, fueron llamados hijos de Dios. Juan 1:6. Por esa razón yo les digo, hermanos y amigos, busca a Cristo, busca el bautismo bíblico, no te apartes de la sana doctrina. Que Dios los bendiga.